Buenas tardes a todas y a todos. Les agradezco enormemente su presencia. Yo creo que este ciclo dedicado a Miguel de Unamuno lo merece. Quiero empezar dando las gracias por la presentación, sin duda exagerada, no corresponde a la realidad, pero siempre se agradecen estos elogios. Vamos a entrar en la intervención. Bueno, comenzaré por un ligerísimo preámbulo diciendo que el, el ciclo del pensamiento de Unamuno hoy ha tocado ya diversos aspectos. Antonio García Santomases ha tocado el pensamiento de Unamuno y su, digamos, su colocación o su lugar en las coordenadas históricas y sociológicas. Después Susana Huertas habló de Nívola, de la novela, y diseccionó muy bien este género, esta manera de definir Unamuno. Y la última conferencia, tras esta, será de Pedro Rivas, que es un excelente conocedor de Unamuno, que hablará de Unamuno como intelectual, como profesor socialista, y sus relaciones con el Partido Socialista. Bien, vamos a ese rapidísimo preámbulo diciendo que Unamuno, quizá eso ocurra con otros muchos escritores, pero está muy sujeto a tópicos. Se puede despachar con unos cuantos tópicos y conviene siempre ir un poquito más hondo de la superficie y buscar debajo, que siempre hay interés, porque se les suele calificar solamente de unas cuantas cosas que no son ni exactas ni ciertas, y de digamos, de una secuencia de toda una trayectoria, quedamos con uno o dos momentos cuando son importantes todos. Habría que decir que, por ejemplo, fue un cosmopolita, conocía muy bien las principales corrientes filosóficas, pero también literarias, culturales y políticas europeas de su momento, y algo que merece siempre la pena poner de manifiesto, que en todo lo que hizo fue un experimentador. Nunca se conformaba con lo hecho. Quería darle un toque, un sello personal. Quería experimentar. Quería hacer algo nuevo permanentemente. Bueno, ahí se recuerdan así con la pluma sus obras de contenido más filosófico, del pensamiento trágico de la vida en los pueblos, la agonía del cristianismo, sus nívolas o nivolas, sus libros de viaje, pero su teatro es prácticamente desconocido. Se ha indagado poco sobre él y creo que merece la pena en este ciclo reservar un espacio para que intentemos aproximarnos a cómo era el teatro de Miguel de Unamuno, o qué intentó hacer Miguel de Unamuno con sus piezas teatrales. Bueno, en primer lugar habría que decir que sus obras de teatro son muy personales, originales, no poco experimentales, y en casi todas se plantea una angustia existencial, una preocupación por metafísica, por el hombre y su destino, o la identidad. Esto las hace muy interesantes, las dota de un contenido
esencial, y esto no significa, lo adelanto esto ya aquí, que su teatro sea irrepresentable. Lo que ocurre es que un director que, que tenga ideas y que también innove, tiene que saber llevar a la escena el teatro de Unamuno. Les recuerdo a ustedes que durante mucho tiempo, para vergüenza de los que así actuaban, se dijo que el teatro de Valle Inclán es irrepresentable. El teatro de Unamuno es, no es tampoco representable, aunque es un teatro de ideas, pero me paro aquí un momento. Hay muchísimas formas de hacer teatro, pero el teatro no hay que olvidar que se basa en la palabra, que la palabra tiene que estar presente. Unamuno reacciona, es un inconformista y reacciona contra el teatro burgués de, de su tiempo porque lo considera vulgar y, dicho sea de paso, con toda la razón, anquilosado, y en la mayoría de los casos concebido para entretenimiento de una burguesía bastante inculta, poco exigente y que va al teatro a pasar un buen rato, cuando no a que los vean más que a ver y a lucir ciertas joyas, ¿no? Eh, por tanto, tiene mucho de evasión y mucho de acomodaticio. Hay no ha evolucionado nada o casi nada en mucho tiempo y, y acaba ritualizado y convertido pues prácticamente en, en un acto social con muy poco contenido cultural. Bien, los textos de Miguel de Unamuno son metafísicos, la mayoría de ellos. Plantean problemas filosóficos, por ejemplo, la identidad o la verdad. Tienen un carácter polémico. De hecho, puede y debe haber discusiones sobre ahora qué ha querido decir, por qué plantea esto así. Da lugar a un debate de ideas. Es dialéctico, yo diría incluso que plenamente dialéctico, que el teatro de Unamuno es austero, sus escenarios son bastante desnudos, en realidad el escenario es el interior, de los personajes, pero estos a concebir cómo llenar el espacio escénico, basta con una mesa, unas sillas, algo muy, muy sencillo, que en cierto modo recuerda el teatro de la pobreza de Grotowski. Entonces no se puede poner, a mí me parece Grotowski muy interesante, pero no se puede poner por las nubes al teatro de Grotowski y, digamos, y despreciar al de Unamuno, que también busca una escenografía y pobre, austera y muy sencilla, dando el protagonismo siempre a la palabra y a las ideas. Bien. Hay un dato, me resisto a comentar muy rápidamente, eso sí, es que Unamuno nunca vivió del teatro. Eso explica que sus obras, entre el momento de escribirlas y el momento de representarlas, a veces transcurren 3, 4, 5, 6, 7 años. De modo que las escribe cuando le apetece o cuando tiene necesidad de expresar algo, y se representan, pues, cuando hay ocasión, cuando puede,
no es el problema del dramaturgo que vive de representar una obra o varias obras mm, al año. Y también tampoco le preocupa excesivamente no acudir a escenarios convencionales, sino, por ejemplo, representar una obra en el teatro del Ateneo o en algún lugar que, digamos, que no esté concebido como un teatro comercial. Otra cuestión que al menos me referiré puntualmente es que Unamuno leía teatro, estaba al día. Por ejemplo, nos consta, porque él mismo nos lo dice, que ha leído con cierto detenimiento los dramas de Ibsen, porque los problemas morales, políticos, sociales y la lucha del hombre establecido es algo que le gusta, que le interesa, y Ibsen lo tenía, si no como modelo, por referentes y por lo menos como, como un teatro que tenía muy poco que ver con el teatro que se representaba en España en esos años. Y un teatro que plantea problemas éticos, el hombre contra la sociedad, el individuo, frente a una opinión pública manipulada, todos esos temas me gustaban especialmente. Y, por último, las características a bola pluma, vamos, es que Unamuno fue uno de los primeros patriotas, uno de los primeros españoles en leer a Freud y, evidentemente, no fue un freudiano, pero de Freud el subconsciente, el mundo interior, todos esos aspectos, digamos, toma de ellos determinados elementos para incorporarlos a su teatro. Bien, pues voy a empezar. Siento que no haya tiempo para más por hacer algunas consideraciones del otro, después de Fedra, y luego de la Esfinge. Hay otras obras a las que aludiré puntualmente y una sobre la que ahora estoy trabajando y que merece una atención, bueno, una mayor atención de la que se le ha prestado, que es Raquel Encadenada. Bien, vamos con el otro. Lo primero que está bien elegido es el otro. ¿Quién es el otro? El que no soy yo. ¿Quién es el otro? El que está ahí conmigo, el adversario, pero a quien necesito. Bueno, se escribió, Unamuno la escribió en 1926 bajo la dicta blanda de Primo de Rivera, y digo dicta blanda si la comparamos con la dictadura pues llena de dolor, de sangre, de represión, de miseria y de asesinatos franquista. Y escrita en el 26, el otro no se estrena hasta el 32, durante la Segunda República, que significó una incorporación de nuevos públicos en ocasiones y desde luego un afán de experimentar, de ofrecer cosas nuevas. En este caso, ahí la explicación de los momentos de escribir y escenar tiene esa característica. Bueno, en esta obra están
es ya obra de madurez, y en esta obra están las características, por lo menos esenciales, del teatro unamuniano. Es una obra filosófica, plantea el problema de la identidad y todo eso aparentemente envuelto, como se envuelve un regalo, en, en un papel, en una envoltura policíaca, que es irrelevante. Vamos a ver eh, la primera, mm, la primera diapositiva, que la primera de las diapositivas marca que el otro. Voy a hablar ahora, aunque sea pues someramente, del argumento, porque creo que no se le ha sabido sacar todo el jugo. Cosme y Damián son dos gemelos. Los gemelos es sabido que tienen una relación de atracción-odio, de afinidad y de contraste, digamos, no puede vivir el uno sin el otro, pero hay en ellos un enfrentamiento muy fuerte y, evidentemente, Unamuno está presentando simbólicamente a través de estos dos gemelos el conflicto de la guerra civil, que ya había tocado en una novela como Abel Sánchez, pero aunque la guerra civil no había comenzado en el 36, aún no, no había tenido lugar en España, por desgracia. Tenemos suficientes elementos de guerras civiles, las guerras carlistas y los enfrentamientos cainitas que, por ejemplo, Goya representó con esos dos hombres hundidos hasta la cintura en el fango, matándose a garrotazos. Bueno, pues ahora viene el gran acierto del presente. Cosme ha matado a Damián, o Damián ha matado a Cosme, y lo ha enterrado en el sótano. Hay un lugar, un trasfondo, un lugar sombrío. Pero aquí viene la gran aportación de Unamuno. El asesino no sabe quién es ni quién es la víctima. No sabe si es Cosme o si es Damián. Por consiguiente, no sabe si es su mujer, su mujer es su mujer o es su cuñada. Y vive esa angustia de no saber quién es, pero además en todo crimen entre hermanos, el, el supuesto, los dos son perdedores. El supuesto vencedor se ha dejado también un trozo de sí mismo. No, no ha matado simplemente a otro, en cierto modo, se ha mutilado, en cierto modo, ha muerto. Por tanto, está presentando el problema de la identidad. ¿Quién soy? ¿Qué he hecho? ¿A quién he matado? ¿Por qué he cometido este crimen? Pero como decía, ¿quién es mi mujer? ¿Dónde está mi familia? Todo ese problema, el problema de la identidad. No saber quién es, por qué ha sobrevivido, quién es el muerto, a mí me parece que convierte a esta obra en una obra interesantísima. No solo conviene leer, sino representar. Voy a hablar un poquito brevemente de las críticas. Críticas al otro, crítica en de la República,
y dio un salto cualitativo hacia arriba. Eran críticas más inteligentes y, si me permiten ustedes, mejor hechas en los periodos anteriores. En general eran muy acertadas y no poco lúcidas. Por ejemplo, Antonio Espina, un periodista, entre otras cosas, de unas informaciones culturales muy interesantes, en el diario La Luz, que era un diario republicano, dice, por ejemplo, se siente la gravitación irremediable de lo fatal ahí presente. Y también Unamuno, incapaz de resignación, llega a provocar al destino, al misterio de la muerte, ansioso de desentrañarlo. Y, por su parte, esta labor de hemeroteca, esto es interesantísimo. El diario Ahora, que era un diario progresista y magnífico, dirigido por Luis Montiel, pero su director era nada menos que Chávez Nogales, el periodista, el colaborador de Azaña, que también estaba detrás de ese diario. Era un diario donde recogía los planteamientos reformistas de Azaña. Hace unas apreciaciones muy inteligentes. Dice, por ejemplo, Cosme y Damián, cualquiera de los dos da lo mismo, da lo mismo con quién lucha y a quién mata, pero al que no puede enterrar es a su otro yo. La compleja realidad, compleja personalidad y la apariencia que está en el subconsciente de todos los nacidos y que está en los conflictos de conciencia de determinados dramas interiores. O sea, lo ha radiografiado perfectamente. Y ahora, pues, pasamos del infinito al cero, y bajo la dictadura franquista todo fue ignorancia, saciedad, clericalismo, con una censura férrea. Y la compañía esta de la Escuela de Ingenieros la representó, que yo sepa, en Madrid, Zaragoza, es posible que la representara en algún otro lugar. Y contiene perlas, contiene afirmaciones como estas. Habiendo un teatro sin morbosidades, ¿por qué han tenido que elegir una pieza de inmoralidad repugnante? Como, habría que preguntarle, ¿pero quién eres tú? Para señalar eso. Y añade que Unamuno desahoga su bilis en diálogos sucios. Crítica de catecismo, estúpida y absurda. Y como colofón, esto ya es para, por lo menos, para soltar una sonrisa, que es triste, muy triste, dice, muchas señoritas tenían que escuchar procacidades que ruborizarían a cualquiera. Bueno, esto, digamos, como un test para comprobar la inteligencia del que ha escrito semejante. Y ahora, decir que el teatro unamuniano es crítico, muy crítico, paradójico, me gusta mucho la reducción por paradoja, es inquietante, es intranquilizador, es complejo, hurga o el dedo en las profundidades del yo, tiene una dimensión hermenéutica, es decir, interpretativa y simbólica. No darse cuenta del carácter hermenéutico y simbólico de las piezas unamunianas es renunciar a ver lo más interesante
eh, que tiene. La duda agónica, la escisión, los problemas existenciales permanentes de Unamuno están presentes en sus pies. Y bueno, pues ya dejamos ahí al otro para no hacer spoiler. Con esto ya tienen elementos suficientes para si quieren hacer una lectura. Vamos con Fedra. Primero, Fedra en algunos sitios no está mal. No está mal. Dicen que es una actualización una muniana de una tragedia griega clásica. Esto es verdad, pero es más que eso. Bueno, primero Unamuno, recuerdan ustedes que ganó la cátedra de Salamanca, pero no de filosofía, sino de griego. Como se han dicho tantas falsedades, y Unamuno dominaba la cultura y los parámetros del mundo clásico grecolatino, incluso la lengua no le era ajena. Y de los clásicos, de los trágicos clásicos, quien más le interesa es Eurípides. Claro, Esquilo es grandioso, es Sófocles, pero Eurípides es el más humano. Eurípides es el más cercano. Es quien le resta importancia al coro y le da a los personajes matices. Bueno, y en ese caso, pues fija su atención, ahora veremos por qué y cómo, Fedra, de Eurípides. Bueno, a Unamuno y a muchos más después, le ha interesado la importancia del mito en nuestra cultura. Esas cosas que los profesores de filosofía explicamos, del mito al logos, de que se sustituye la visión mítica por la visión lógica. Y bueno, pues esto, para explicar a grandes rasgos lo que sucede, está bien, pero el mito no ha desaparecido. No me refiero ya a que se tiene mitificada a una, a una figura del espectáculo, a una cantante, a un deportista. Me refiero al mito. Me voy a contar una anécdota. La contaron en México, que los aztecas, la cultura precolombina, hacían sacrificios humanos y había un sacrificio donde bueno, se quitaba la vida y luego se comían y dijeron que esto es mucho y lo redujeron a 50. Después dijeron, es también mucho y lo redujeron a 25. 5 víctimas lo dejaron en 10. Después en 3, luego en 2 y luego en 1. Y los hombres, cuando ya habían reducido las víctimas a una, en ese momento inventaron el automóvil. Bueno, quitándole lo que tiene de anécdota, lo de sacrificios humanos de la antigüedad, comparado digamos, con la exigencia de fuerzas oscuras y telúricas que están exigiendo que se les ofrezcan víctimas o causando víctimas, pues, los destrozos de una guerra, los accidentes en carretera, etcétera, etcétera. Pero entonces lo que Unamuno hace es interpretar, proyectar
analizar y actualizar la mitología clásica, insertándola en nuestro presente. No lo hace solo Unamuno, lo hacen otros, pero no solamente coge el mito, y entonces el mito que sucede en la Grecia clásica lo sitúa por ejemplo, en la Castilla profunda, haciendo vestir como labradores ricos a los personajes clásicos, suprimiendo o recortando la importancia de algunos personajes y creando otros. Por ejemplo, en la obra de Eurípides no hay ningún médico, uno pone uno. La Haya, o la Sirvienta, Fedra le hace alguna confidencia y ella da consejos. La importancia de Fedra en Unamuno es mayor y la de la Haya o Criada es menor. Y cosas de estas. De modo que, ¿qué demuestra con esto? Que el mito sigue vivo y que los cambios son más aparentes que reales. Yo recuerdo, me he criado en un pueblo marinero, todavía en algunos momentos los marineros consideran que los ahogados es un tributo que se rinde al mar, que un día un barco pesquero se hunde y allí los barcos eran pequeños, los 4 o 5 tripulantes se ahogan o mueren, y ese es un tributo que el mar se cobra, un tributo que hay que rendir al mar porque el mar nos alimenta. Bueno, valga esto como ejemplo. De modo que el pasado lo que sí hace es metamorfosearse, transformarse y continúa vivo nuestro presente. El fatum, que es el destino, es una palabra fatum que a mí me gusta mucho, porque ¿qué palabra creen ustedes que hay que provenga del fatum griego? Pues la palabra hada, fata. La, el hada es un personaje mitológico y bajo distintas formas sigue estando entre nosotros. Bueno, vamos a ir un poco más deprisa. El Fedra se estrenó en el año 18, es decir, previo a la dicta blanda de Primo de Rivera. Y Unamuno la traslada al presente y conserva toda la fuerza destructiva que tiene, Fedra. Fedra es un personaje insatisfecho, en lucha consigo misma, incapaz de contener y que llega primero a la destrucción y luego a destruirse a sí misma. Y esto de buscar o de actualizar, no de inspirarse en la tragedia clásica, es propio. Muchos autores, voy a dar un solo ejemplo: Federico García Lorca en Yerma, la mujer insatisfecha porque no puede concebir y que llega a que claramente se está inspirando en las fuerzas desbocadas que llevan a los seres humanos a la destrucción y a la muerte. Bueno, esta obra se escribió 10 años antes de que se representara, y el estreno tuvo lugar en el Ateneo de Madrid. Muy interesante. Lo dirigió el cuñado de Azaña, es decir, Rivas Sherif, que
entre otras cosas, este hombre fue digamos, un gran gestor cultural. Este hombre fue el que puso en marcha el Festival de Teatro Clásico de Mérida. Pues, bueno, hay también algunas presentaciones de Fedra, que por cierto fue una de las obras, digamos, más aplaudidas, contaban con el beneplácito del público. Una en el 57 de Miguel Narros, dirigida por Miguel Narros, en el Teatro Bellas Artes de Madrid, que hubo unas representaciones interesantísimas. Otra dirigida por Jaime Pellicer en el Monasterio del Escorial. Ángel González Quesada en el Teatro Cajaduero de Salamanca. La relación de Unamuno y Salamanca es una relación muy íntima, y en el Teatro Liceo de esa misma ciudad también la puso. Y en el 2016, supongo que habrá habido alguna, pero que me parece muy interesante, que se representó en el Teatro Portón de Sánchez de Buenos Aires. Todavía, bueno, del 16 hace pues 4 días, de modo que todavía sigue interesando. Y entre esto sí que no, aquí no me puedo detener mucho, o nada casi, pero grandísimos actores y actrices han representado Fedra. Pensar en Jesús Puente, Marisa Eleza, Manuel de Blas, Margarita Lozano y Luis Prendes. En Victoria Cipriota, que esta es la Fedra del Portón de Sánchez de Buenos Aires. Luis Ostalot, Manuel Dicenta, pero hay muchos más. Es para dejar sentado el elenco de actores que han representado a los personajes. Bueno, pues vamos allá. ¿Qué es lo que más me debería o me atrevo a destacar de Fedra? La ibris. Ibris es una palabra griega que significa desmesura, que se nos va de las manos, lo que nos puede o lo que nos conduce quizá a donde nunca querríamos haber ido, empujándonos a la destrucción. Pero la ibris no es casual. La ibris castiga quienes transgreden los límites que los dioses han marcado, nos gusten o no nos gusten esos límites. Por ejemplo, ¿qué es lo que parece como elemento que desencadena la ibris en Fedra? El incesto. Porque, bueno, Teseo, que aquí es un labrador rico, pero tampoco un labrador viudo, que tiene un hijo, Hipólito, y que se casa con una mujer mucho más joven que él. Esto casi siempre es un mal negocio. Y además una mujer de la edad del hijo. Hipólito, palabra Hipólito, un poco, recordemos lo que significa Hipólito, caballo de piedra. Bueno, Hipólito es un poco taciturno, un poco introvertido, pero es un hombre, un chico cabal, un hombre cabal, capaz de transgredir las normas. Pero Fedra primero se enamora de Hipólito, después lo
acosa, le exige que corresponda a su amor, y cuando Hipólito se niega, lo denuncia por haberla violado, y ahí se desencadena, tampoco voy a contar más, pero desencadena toda toda la tragedia. De modo que aquí en Fedra es una obra donde cualquiera que quiera mirar más allá de lo que simplemente está viendo, puede ver al fatum, al destino, afilando los cuchillos. Pero ahí, lo mismo que un carnicero, hay el fatum afilando los cuchillos. Y hay que señalar, como otras veces, que el texto de Fedra no se publicó hasta el año 21. Y había colecciones de teatro, no se publicó en las colecciones de teatro. Se publicó en la revista La Pluma, que era una revista. ¿Quién estaba detrás de La Pluma? Porque don Manuel sabía muy bien estar en muchos sitios sin aparecer. Detrás de La Pluma estaba Manuel Azaña. Y colaboraban, por ejemplo, Valle Inclán, que sería incluso presidente del Ateneo, y García Lorca y otros muchos. Bueno, nos lo ha narrado Manuel Martínez Azaña, nieto de don Manuel, y ha recordado la labor que hizo esta revista, una revista culta, una revista elitista, pero que recoge elementos importantísimos de esta época de la República. Y recordar que Unamuno acierta al fundir dos mundos. Aquí tenemos a la Fedra clásica, aquí tenemos a esta Fedra, a este mito, a esta historia o a esta tragedia rural, y lo que hace es fundirla, y de esa fusión sale la Fedra cuya escenografía es de la España rural, pero cuyos elementos, como la ibris o la psicología de los personajes, las preocupaciones existenciales, el alto precio de transgredir las leyes y las normas, proceden de la ibris griega. Y hay otras tragedias, como es El pasado que vuelve, de la que diría algo Raquel encadenada, Sombras de un sueño, o La esfinge, de la que voy a hablar un poco más, porque es la primera obra que escribió y que estrenó. Esta última, Sombras de un sueño, la escribe en 26, todavía, dictadura de Primo de Rivera, y la estrena en el 30, vísperas de proclamarse la Segunda República. Y adviértase la carga de profundidad que tiene el título Sombras de un sueño. También aquí destaca el problema de la identidad y el castigo a la mentira, a la doblez, al engaño, a la inautenticidad, más genuinamente unamunianos, tiene aquí importancia. Voy rapidísimamente con el argumento. Elvira es una chica joven, soñadora, vive retirada en una isla con su padre. Y Elvira se da una circunstancia
que tiene una tradición literaria, es que se enamora de alguien por oír hablar de él o por leer cosas sobre él sin conocerlo. Entonces, Elvira, voy a hablar de Tulio Montalbán, lee una biografía geográfica, porque señala las actitudes de este líder, y en sus ensoñaciones pues está ese amor. Y de pronto llega a la isla Julio Macedo. Julio Macedo es un hombre maduro, pero aún joven, que intima con Elvira, hablan, le dice que le cuente cosas, y le cuenta que conoció a Tulio, que es él, claro, que conoció a Tulio, pero que se vio obligado a matarlo, le tuvo que dar muerte, porque iba a convertirse en un tirano. Y antes de que se convirtiera en un tirano, bueno, se vio obligado, tuvo que matarlo. Ya está la mentira, ya está la doblez, ya está el infundio, ya está la tragedia que permanecía sepultada, ya está aflorando a la superficie. Y Elvira, cuando le cuenta esto, lo rechaza, vete de aquí, y el rechazado se suicida. De modo que aquí lo que desencadena, el elemento desencadenante, es esa mentira que les he contado. Bueno, es una obra que poquísimo representada. Se estrenó en el Teatro Liceo, Salamanca. Claro. Y es interesante quiénes la estrenaron. Isabel Barrón, Juan Espantaleón y Fernando Fernández de Córdoba, que bueno, tuvieron cierta, bueno, digamos que cierta notoriedad. Y vamos muy rápidamente ya sobre la última obra, que es La Esfinge. Supongo que a muchos de ustedes no les sonará de nada, pero ahí está la Esfinge, y que en una representación, yo creo que la Esfinge, ese ser que aparece en Edipo, ¿no? Podría aparecer al fondo en eh, una escultura de la Esfinge. Y esta obra, lo más interesante de ella es que es la primera. Y en una primera obra de un autor, un novelista, un ensayista, un dramaturgo, siempre es interesante porque está el germen de elementos que desarrolla posteriormente en otras obras. Unamuno es alguien casi fuera del sistema, alguien que se coloca voluntariamente fuera de lo establecido para desde fuera. Bien, y otro de los más unamunianos, la mentira, la doblez, el engaño, desencadenan tragedias que no se pueden controlar, que desbordan y que nos desbordan. De modo que es humano echar la culpa al destino, pero en esa culpa atribuida al destino están también muy operativos los propios errores que nos conducen a los seres humanos a, bueno, a posiciones que tienen un efecto muy negativo. Esta obra merecería un análisis más sosegado, porque ahora verán los problemas que
que plantea. De modo que plantea reflexiones éticas, reflexiones filosóficas, reflexiones de índole política y moral y, como siempre, el individualismo rabioso, su amargura, su angustia. Y ahora, ¿en qué momento la escribió? Esto es un dato muy interesante. Parece ser, aquí hay una divergencia entre los biógrafos y los especialistas. Unos dicen que en el 98, a nombre a la acción, y otros dicen que en el 97. Yo, querer pronunciarme excesivamente, soy de los que piensan que en el 97, porque el 97 es el año de la gran crisis espiritual de Unamuno. En el 98, pues la pérdida de las colonias y la guerra con Norteamérica, pero en fin, está en esa franja temporal, según unos en el 97 y según otros en el 98. Bueno, esta obra también mediaron años entre escrita y el momento de ser representada. Se representó en el Teatro Pérez Galdós de Gran Canaria en febrero de 1909, 97 al 98, hasta el 9, y vamos ya a ver la primera obra en cómo concibe y cómo habla y cómo emplea la política en esta obra. Bueno, vamos. El protagonista se llama Ángel, como se podría haber llamado Pedro, pero Ángel es un chico, un joven, listo, inteligente, despierto, con dotes de liderazgo, y su entorno, entiéndase por entorno, la familia, el grupo de amigos y un grupo de presión, lo considera una inversión. Si éste llega al gobierno o llega a un cargo a la alcaldía, al gobierno importante, pues la mujer de Ángel dice, bueno, yo tendré comodidades y bueno, viviré mejor que hasta ahora. Pero los familiares dicen, tendremos poder, podemos intervenir, y este es de modo que promocionándolo obtendremos beneficios, y lo convencen para que se dedique a la política. Si lo hace, destaca, consigue pasos importantes, hasta que entra en una crisis espiritual o existencial y empieza a no encontrarse a gusto y a querer apartarse de todo, dejarlo todo y vivir casi como un ermitaño. Bueno, lo que está planteando no creo que lo ven ustedes perfectamente. Son relaciones, las relaciones siempre complicadas, siempre difíciles, entre moral y política. Y lo imprevisible, lo incontrolable, lo no previsto, parece, mira, por aflorar, siempre bajo distintas máscaras, bajo aspectos diversos.
El teatro es un teatro de ideas. Teatro de ideas, el teatro protagonizado por la palabra, y se sabe concebir bien espacio escénico, creo que tiene suficiente interés. En el teatro de Unamuno, o al menos unas de sus obras, hay una tensión dialéctica entre voluntarismo y fatalismo. Lo que el hombre quiere y el fatalismo que empuja. Eso, en un momento determinado, pugna, y como toda pugna, hay veces que se rompe, se quiebra, se rompe por el lado más débil. En la mirada de Unamuno hay bastante de emocional y no solo de racional. Un teatro de ideas, sí, pero también un teatro de emoción. Y lo emotivo, lo emocional, está presente al mismo nivel que el teatro de ideas. Y brevemente, porque decirles, fíjense que cómo lo complica todo. Este Ángel es, digamos, progresista. Hoy diríamos, ahora podríamos decir progresista. Es un hombre de izquierdas, más o menos. ¿Quién lo da? Y llega a cumplir parte de los objetivos, los demás lo consideran una inversión, todo eso. Pero cuando ha entrado en una crisis, esa crisis espiritual, triunfa la revolución. Y la revolución se lo lleva por delante. Después de la crisis espiritual, aquello por lo que ha luchado, incluso un poco más radical, es lo que triunfa y se lleva por delante las previsiones de todos los que han apostado por la inversión, pero se lleva por delante también lo que ha construido Ángel. Luego es un poco el Saturno devorando a sus hijos. O la revolución, pues eso, fagocitando a estos personajes. Y bueno, y el teatro de Unamuno es atemporal, creo que por eso permite cualquier época. Hoy día, adaptándolo mínimamente con una se podrían representar muchas de estas obras. Es subjetivo, es un teatro que surge de las interioridades del yo y sus personajes pues son atormentados, dialécticos, existenciales, polémicos y propios de una crisis. Bueno, hay que señalar ya rapidísimamente, voy a terminar en un par de minutos o tres, básicamente decir que se han realizado estudios de las obras de Unamuno merecen la pena y que están muy bien y que sigan, pero que también no estaría nada más representar y que la generación que hoy tiene pues veintitantos años, 30, vea el otro y vea Fedra y que debata sobre esto, ¿no? Porque una obra como esa dice algo distinto a cada generación en cada momento. Bueno, estas palabras valgan como introducción propedéutica y
recordar que hay que dar vida, vida cultural, vida democrática, vida de participación. A veces, cuando se visita Buenos Aires, a mí me llama la atención que hay hasta 800 lugares donde se representan semanalmente obras teatrales. Y algunos son pisos. Bueno, que hay una efervescencia. Y pues recordar que revistas como La Pluma, y que hay que seguir participando en empresas culturales que dejen constancia de las cosas que se han hecho, de modo que cuando se analice al Unamuno pensador, al Unamuno histórico, al Unamuno poeta, la poesía desgarrada, al novelista, hay que también recordar que hay un Unamuno teatral que está ahí y ya pues con el esquema o con los puntos cerrados, pues recordarles que la próxima conferencia es la de Pedro Rivas, que es uno de los mejores y más brillantes conocedores europeos de Unamuno, que creo que son, pero puede ser alguna más, 7 las obras que ha dedicado a trabajar sobre Unamuno, y que si no pueden estar presentes en la conferencia, pues que la sigan por este procedimiento que la Fundación Progreso y Cultura pone en sus manos. Y bueno, pues agradecerles su atención y quedo a su disposición si hay alguna cosa que aclarar o algún aspecto que quieran que desarrolle. Muchísimas gracias por su atención.